Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida, es por amor. Respóndeme. Hola a todos y bienvenidos un día más a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchá nos da la bienvenida un domingo más a este espacio en el cual podemos compartir juntos, como familia en Cristo, este espacio en el cual vamos a compartir la palabra del Señor, esperando que sea de transformación para tu vida, para tu día a día, para tu alma y tu espíritu. Invitaros a todos que por favor abramos las Biblias, bien sea la Biblia física, la Biblia digital, que por favor reúnas a tu familia, a tus amigos, a todos los que estéis en el hogar, para poder ver este lindo y edificador mensaje que estoy seguro que el Señor va a hacer una gran obra en el día de hoy a través de su palabra. Por eso, y sin más preámbulo, acompañadme, vamos a la Biblia, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 16. Dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo, así que acompáñame, vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, gracias Dios mío por un día más de vida que nos das. Gracias Padre por el inmenso privilegio, Señor, que tú nos permites el estar hoy aprendiendo de tu palabra, Padre amado. Señor, sé tú hoy hablando a través de mi boca, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que llega a mis hermanos y a mis hermanas, la cual, Señor, sea transformando sus vidas, sea transformando sus corazones y sus hogares. Señor, habla claramente a través de tu Santo Espíritu, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En los Evangelios nos narra la resurrección de 3 personas diferentes. Primeramente, como estamos viendo en la historia, el hijo de la viuda de Naín. A continuación es la hija de Jairo y posteriormente la resurrección de Lázaro. Vemos cómo el Señor hace este milagro directamente a través de sus manos por mediación de su palabra. El Señor Jesús viene con los discípulos de sanar al siervo del centurión. Los discípulos que estaban con él ya le habían visto hacer
milagros al Señor Jesús, pero ninguno de ellos implicaba una resurrección. Esta iba a ser la primera vez que los discípulos verían como el Maestro, como el Señor Jesús, realizaba una resurrección. Por un lado, cuando vemos que el Señor Jesús llega a la ciudad de Naín, se encuentra con una multitud, se encuentra con una madre desolada, en la cual iba a enterrar a su hijo, su único hijo. Parémonos un momento a pensar en esta madre. Esta madre iba desolada, iba rota del dolor. Estamos hablando de que su hijo joven, dice la palabra, podemos entender de que era una persona quizá de una corta edad, la que iba dentro de ese féretro. Aparte de que iba a entrar a su único hijo, la mujer ya era viuda, con lo cual ya había perdido a su esposo. A eso sumémosle que según la tradición antigua, en Israel, en el momento en el que una mujer quedaba sola, sin su esposo, sin su hijo, no tenía derecho a recibir la herencia de las tierras que le correspondieran. Con lo cual, en ese momento quedaba completamente a merced de las ayudas que la gente pudiera darle. O sea, el futuro que le esperaba a esa mujer era algo desolador, sumando de la muerte de su esposo, sumando de la muerte de su hijo, y ahora sin un futuro, sin alguien en quien poder apoyarse. Cuando Jesús llega a la ciudad de Naín, se encuentra esta mujer llorando, se encuentra esta mujer desesperada, sin saber qué hacer. Entonces el Señor fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Es ese sentimiento que nace en lo más profundo del corazón del Señor Jesucristo. Es ese sentimiento que incluso podemos llegar a pensar que entristeció, por supuesto, al Señor Jesús. Ese sentimiento que le dio para acercarse a la viuda y al féretro. Aquí vemos cómo el Señor Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando. No nos olvidemos que el Señor Jesús es Dios. O sea, él sabía perfectamente por la situación en la cual estaba pasando la mujer, por la cual había perdido a este hijo. Pero fijaros en un detalle que leemos en el texto. El Señor Jesús se acerca a esa madre, se acerca al féretro, sin que ellos llamaran al Señor. Es algo que, si no nos paramos a pensar, por ejemplo, en el caso de Lázaro, sí que sus hermanas Marta y María habían mandado llamar al Señor Jesús para informarle de que Lázaro estaba enfermo, estaba grave. En este caso, como recordamos, el Señor Jesús entra a la ciudad de Naín y se encuentra con toda esta multitud. Nadie le dice, Señor, ayúdame, ni siquiera la propia madre. Es el Señor Jesús el que se acerca teniendo misericordia a esa madre y al féretro. Vamos a sumergirnos en este estudio, que de verdad espero que os sea de edificación, y el cual hemos titulado Alerta, vida o muerte. Iglesia, estamos en estado de alerta, estamos en estado de emergencia, no solamente por la situación que estamos viviendo actualmente a nivel de Madrid, a nivel de España o a nivel mundial. No, cuidado. Estamos en alerta porque cada día más jóvenes como este que estamos viendo en la historia están muriendo. Están muriendo físicamente por drogadicción, por alcoholismo, por enfermedades recibidas a través de tener relaciones sexuales ilícitas, muertes por suicidios. Estamos hablando de que si uno ve las noticias diariamente o lee la prensa, puede ver cómo cada día son más y más y más los jóvenes que están muriendo. Pero no solamente estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Tengamos en cuenta algo que hemos hablado
El pecado lo que hace es que nos aparta de Dios. En el momento en el que nos apartamos de Dios, quedamos a merced de las manos del enemigo, de las manos de Satanás. Dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y desgraciadamente, ese es el camino que diariamente, cada minuto, cada hora, están llevando a muchos jóvenes, y pueden llegar a muchos jóvenes, tú que me estás viendo en este momento, al precipicio, a la muerte eterna, a condenación eterna en el fuego. Es importante que abramos nuestros ojos a este estudio, que volvamos la mirada a Jesús y que sepamos qué es lo que debemos de hacer si estamos inmersos en algunas de las situaciones que vamos a ver ahora, si conocemos de alguien que lo está, o quizá si nosotros mismos hemos pasado ya por ello y sabemos perfectamente lo que es. Acompañadme y vamos a ver el primer punto en Números Romanos, el difunto hijo único. Lucas capítulo 7, versículo 12 nos dice: Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos esta situación tan dura que estaría pasando esta madre. Por un momento trasladémonos a Naín, o pensemos por un momento que podemos ser nosotros. Qué momento tan difícil ver a tu único hijo fallecido, sin vida, y si, como hablábamos antes, poniéndonos a pensar qué será de nosotros, ¿no? Sin su marido, sin su hijo y sin nada que poder hacer. Volvamos de Naín a la actualidad, a hoy, a domingo 31 de mayo, a Madrid, a España, al mundo. Puede ser hoy que el que esté dentro de ese ataúd seas tú que me estás viendo. No una muerte obviamente física, pero sí una muerte espiritual completamente. Quiero detenerme en este estudio principalmente para hablar sobre este hijo único fallecido. Vamos a ver las diferentes posibilidades, los diferentes tentáculos que pudieron hacer que este hombre estuviera ahí y que hoy uno de nosotros, nuestros jóvenes, podamos estar ahí. La figura del hijo único es una figura nuestra, tuya y mía, de antes de recibir al Señor Jesucristo. Dice la palabra que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer al Señor Jesús. Entonces, si tú ya conoces de Cristo, al igual que yo, ya estuvimos en ese cajón. Pero si no conoces del Señor Jesucristo, a lo mejor en este momento el que está pasando por esa situación puede ser tú. Mi hermano, mi hermana, ahora me dirijo a ti que me estás viendo en este momento y llevas meses y llevas quizá años en una adicción, en la adicción de la droga, en la adicción del alcoholismo, en la adicción del homosexualismo, y ni siquiera tus padres lo saben. Llevas meses luchando para poder salir de ese hueco, para poder salir de esa desesperación. Quieres dejar de fumar y no puedes. Dices que no puedes. Llevas tiempo perdiéndote cada fin de semana, emborrachándote, cayendo en orgías, cayendo en drogas, pasando por los suburbios más oscuros que existen, y ni siquiera tus padres lo saben. Estás viviendo ese infierno solo. Muchas personas, como decíamos antes, están muriendo de muerte lenta por una adicción. Y aquí hablamos de ambas muertes. Están muriendo de muerte lenta a través de su adicción al tabaco, porque están calcinando sus pulmones y porque en su interior se puede estar gestando una enfermedad, un cáncer. Estamos hablando de muerte lenta, de
Gente que ha podido adquirir una enfermedad de transmisión sexual por tener relaciones íntimas, promiscuamente, sin ser tu esposo, sin ser tu esposa, y ha sido contagiado del VIH. Y lleva sufriéndolo solo. Pero no solamente eso, está agonizando tu vida espiritual. Estás al borde del precipicio, de caer al infierno por el resto de tu vida, de la eternidad. Si no reaccionas, hoy es momento de que reacciones, hoy es momento de que abras tus ojos y veas en qué punto te encuentras. Vamos a ver más detalladamente, como decía antes, las diferentes áreas que puedes estar cayendo, los diferentes tentáculos que utiliza Satanás para ahogar, para esclavizar a la humanidad. Como número 1, el alcohol. Pienso que no es prudente introducir en tu cuerpo sustancias que puedan hacer que no tengas un dominio propio sobre tu vida, sobre tus acciones. Hay una necesidad, hay una sed interior de cada persona, que en este caso, el punto que estamos viendo, muchísima gente intenta llenar con el alcohol, diciendo quizá es una cerveza, solo es una noche, una copita de vino, no pasa nada. Y todo eso desencadena a una adicción, llegando al punto, como estábamos diciendo, que empezamos a perder completamente el control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. No somos dueños de nosotros mismos. Fíjate lo interesante de todo esto, ¿no? No es algo que solamente le sucede a algunas personas. Vamos a verlo a partir de los demás puntos, como hay algo común en todas las áreas, ¿no? Y es esa necesidad, ese vacío del ser humano. Es que he oído decir muchas veces jóvenes, no, es que si yo no bebo, no me atrevo a hablarle a una chica. Si yo no bebo, no me atrevo a bailar. O sea, es decir, todo esto hablando mundanamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que le otorgan al alcohol un poder para quitar esa vergüenza, para quitar esa timidez. Y lo que no se dan cuenta es que le están otorgando el testigo de su vida, de su día a día, de su pensamiento, de su quehacer, a Satanás. Porque, como digo antes, la persona que está bajo los efectos del alcohol no es dueña de sus actos, de sus pensamientos y de sus razones. Solo una relación con el Señor Jesús, una relación directa, una relación íntima, puede hacer que esa adicción finalice y esa adicción se acabe. La gente busca ahogar, como dicen, las penas en el alcohol, en lugar de postrarse y plantárselas al Señor Jesús, de dárselas a Dios. Fíjate algo curioso. Vamos a ver el proceso, el mini proceso de un fin de semana cualquiera, de un joven, de ti que me estás viendo en este momento, de tus amigos, de tus conocidos. ¿Cuál es el proceso de un fin de semana? Salgo, bebo. Podemos ver ahora que comienza el buen tiempo. Este año no sabemos por todo el tema de lo que está sucediendo a nivel de pandemia. Pero si echamos la vista atrás, años anteriores, ahora con el buen tiempo, ¿qué era lo que hacía la juventud? Ir al parque, hacer los famosos botellones con bolsas cargadas de alcohol. El año pasado tuve la oportunidad de contemplar todo esto, de ver niñas, porque es que no se les puede llamar de otra manera, de 14, 15 años, saliendo de establecimientos con bolsas cargadas de alcohol para ir a tomarlo al parque. ¿Cuál es el proceso de esa noche? No vamos a entrar en detalles porque vamos a verlo más adelante, vamos a verlo a grandes rasgos, pero ¿cuál es la curva? Llego, bebo, me emborracho,
supuestamente, me lo paso bien, llego a mi casa con una borrachera impresionante, al día siguiente me duele la cabeza, me duele todo el cuerpo, pasando una resaca, pero mi situación sigue siendo la misma. No he solucionado nada. Al contrario, me he arriesgado e incluso he podido hacer cosas muy, muy pesadas que van a tener consecuencias toda la vida en tu vida y que vamos a ver más adelante. Proverbios 21 dice: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Si asiduamente nos sigues y has visto quizá otras enseñanzas nuestras, hay un caso que he comentado en algunas enseñanzas, pero hoy quiero profundizar un poquito más porque es acorde con el tema que estamos hablando. Hace unos meses, antes de que comenzara todo este virus, quizá el mes de octubre, mes de noviembre, las noticias daban una noticia, valga la redundancia, que decían que habían encontrado en un baño de un instituto a 2 chicas de unos 15, 16 años, completamente alcoholizadas, completamente en un coma etílico. Iglesia, estamos hablando de niñas de 14, 15 y 16 años. ¿Qué es la que está sucediendo esto? ¿Qué es la que por integrarse a un grupo de amigos pasan por tomar? ¿Qué es la que para ser la mejor, la más guay del grupo pasan por tomar hasta tal punto de llegar a tomar un coma etílico, hasta tal punto de poner en riesgo sus vidas? Y no solamente las de ellas, sino hacer que se desmorone un hogar completo. Alerta, vida o muerte, alerta, iglesia. Número 2. Las drogas alucinógenas. La palabra hechicería se deriva de la raíz farmakeia, que también se traduce como brujería. Cuando encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, hechicería, uno de los significados que tiene es la de las drogas, como bien acabamos de ver. La ley de Dios prohíbe estrictamente toda hechicería, toda brujería es condenada por Dios en su palabra. La drogadicción, estamos hablando de algo que igualmente está afectando a los jóvenes grandemente. Es algo que solamente con el hecho de probar una vez, automáticamente puedes quedar condenado, puedes quedar enganchado a esa red. Muchos niños, ya no solamente jóvenes, sino muchos niños, les dan las drogas, los hachís, este tipo de drogas se los dan impregnadas en caramelos para que comiencen a crear una adicción. Es decir, cuidado que el hecho de que te digan, mira, prueba esto una vez, que no te va a enganchar, que no va a pasar nada, puede hacer que ese sea el inicio de tu caída, puede ser que sea el inicio de quedar enredado en las garras que el diablo quiere que hagamos. Satanás lo que quiere es tener cautiva a las personas, es tenerlas enganchadas, como hablábamos en el punto anterior, que no seamos dueños de nuestros actos ni de nuestros pensamientos, sino que Él tenga el control. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26 nos dice: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. La semana pasada, los que sois de Madrid, no sé si visteis la noticia, salió aquí en la ciudad donde vivimos, Fuenlabrada, apuñalaron a un chico de 16, 17 años, aquí en la calle Málaga, si sois de Fuenlabrada, y se veían las imágenes,
cómo recibió quizá más de 10 puñaladas y cómo deambulaba por la calle hasta que pierde el control, hasta que pierde el conocimiento y cae casi muerto al suelo. Son sus amigos los que tienen que levantarlo y llamar a asistencia sanitaria. Todo a consecuencia de las drogas. Según supuestamente un ajuste de cuentas, porque este chico andaba metido en drogas. Cuidado, porque ya no solamente podemos hacer daño a los demás, sino que podemos sufrir grandes consecuencias. El único que puede romper esas cadenas, igual que vimos en el alcohol, es el Señor Jesucristo. Número 3. La fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El mundo lo llama hacer el amor, pero de hacer amor no hay nada. Es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque simplemente se busca el placer propio de una persona sin ni siquiera tener amor por la otra. Es un acto de lascivia, es un acto de egoísmo. Otra cosa, vamos a indagar, vamos a meternos en la fornicación en el cristiano. Iglesia, Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? ¿Qué estamos haciendo teniendo relaciones sexuales ilícitas sin estar casados, fuera del matrimonio? Como dice el mundo, tú prueba, hoy uno, mañana otro y el que mejor sea. No, eso no es lo que Dios ha establecido. Cuidado con eso. En muchos casos, en la gran mayoría de casos, solamente se piensa en tener esa intimidad, esa relación sexual, en el placer no de la otra persona, sino en el tuyo propio, pero sin tener en cuenta que eso puede llevar a un desequilibrio mental, a un desequilibrio de sentimientos, que eso puede llevar a una enfermedad sexual, a una enfermedad de contagio, a un VIH, que eso puede llevar a un embarazo no deseado, lo que puede conllevar un aborto y la muerte de un niño. Primera de Corintios 6, del 8 al 10 dice: En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. El mundo dice, es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que quiera. Falso, mentira. Mentiroso Satanás, no es tu cuerpo. No es tu cuerpo porque acuérdate que en el momento en el que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, te compró a precio de sangre. Pertenecemos al Dios vivo. No somos nuestros. Cuidado con eso, cristiano y cristiana. Tú, que aún llamándote cristiano estás en fornicación, no es tu cuerpo. El cuerpo es primeramente el templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios. Punto número 4. La homosexualidad. Sodoma y Gomorra. El caso más claro de la locura sexual en el Antiguo Testamento y que hoy, si giramos nuestra cabeza, vemos que está sucediendo lo mismo. La sodomía es el claro pecado de Sodoma y Gomorra. Mas cuando Dios vio los corazones de los que allí habitaban y lo que pensaban y maquinaban, es cuando decidió destruir esta ciudad, a consecuencia del pecado, a consecuencia del homosexualismo, a consecuencia de la sodomía. Génesis 19, del 1 al 9, leemos de la NTV. Al anochecer, 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro a tierra. «Señores míos», dijo él,
vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con el pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas las partes de la ciudad y rodearon la casa, gritándole a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado!, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a estos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Iglesia, acabamos de ver algo inaudito, algo incomprensible quizá para esa época. O sea, llegó la gente de Sodoma y Gomorra a decirle a Lot: entréganos a esos hombres que queremos tener sexo con él. Homosexualismo, sodomía. Lot les dice: os entrego a mis hijas, mis 2 hijas vírgenes, para que hagáis con ellas lo que queráis. Los hombres le dijeron: no, queremos a los hombres. Iglesia, Dios no creó el sexo para esto. Lo creó como prueba de amor dentro del matrimonio, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Lo creó no solamente como un acto de amor, como ese regalo que el esposo le da a la esposa o viceversa, que el esposo le da a la esposa, sino también para la procreación de la humanidad. Hombre y mujer creó Dios. No creó hombre y hombre. No creó mujer y mujer. Cuidado con esto, cuidado con todo lo que nos están metiendo en la cabeza. Hombre con hombre, mujer con mujer, da igual, lo importante es el alma, da igual con quién. Falso, mentiroso, Satanás. No es así como Dios creó la humanidad. Hombre y mujer las creó. Y claramente, Dios se opone al homosexualismo. Hay que ayudar a estas personas a que realmente puedan poner su mirada en el Dios vivo, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en el que dio la vida y en el que la quita. En Él y solamente en Él. Punto número 5. Fumar. Hay una frase, me gustaría leerla, que dice: como cristiano, ¿puedo fumar cigarrillo? Me he dado cuenta de que como que me tranquiliza. Increíble, ¿no? Dios nunca dispuso que el hombre fuera esclavo de su propia carne. Esto es lo que quiere decir esta frase que hemos leído. Puedo fumar como que me tranquiliza. O sea, es decir, ¿quién manda en ti? ¿Dios o la carne? ¿Quién tiene el poder para darte vida? ¿Dios o una cajetilla de cigarros? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú has nacido de nuevo? Entonces, ¿por qué te parece imposible dejar el cigarro? ¿Por qué te parece imposible dejar ese vicio que dices: es que no puedo, es que me puede, es que... Cuidado, o sea, ¿quién es más poderoso? ¿Un cigarrillo o Dios? Porque ahí le estás otorgando un poder a eso que tienes en tu mano, a eso que tienes en tu boca, en lugar de otorgárselo a Dios. Dios
le ha dado al hombre para respirar aire puro, lo que tú estás haciendo es meter a tus pulmones nicotina, meter a tus pulmones químicos que no estaban diseñados por Dios, que hacen daño a tu cuerpo, que pueden crearte un cáncer, que pueden crearte problemas respiratorios. Pero es que aparte, como hemos visto en puntos anteriores, eres templo del Espíritu Santo. Quien mora en ti es el creador y el sustentador del universo. Mantén tu templo limpio, mantén tu cuerpo sin químicos, sin drogas, porque Dios no las diseñó. Dios nos dio, como estábamos leyendo, para respirar un aire puro. Dice este pensamiento: al fumar cigarrillos o cualquier otra cosa para el caso, tú estás torciendo el uso que Dios originalmente había previsto. ¿Y qué sucede? Que pronto te convertirás en un adicto, no solamente del tabaco, sino de todo lo que puede derivar, porque del tabaco saltamos a los porros y a la droga más dura, y eso va a acabar con tu vida, va a acabar con tu familia y va a acabar con tu alma en el infierno. Primera de Corintios 3, 16, 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fijaros todo lo que hemos visto: alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, fornicación. Todo lo que hemos visto nos va a llevar a una muerte física, probablemente, pero sobre todo a una muerte espiritual. No hay salida inicialmente, por todo lo que acabamos de ver, no hay salida. ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia la Virgen? ¿Miramos hacia el Santo? ¿Vamos a que nos echen las cartas? ¿Hacer ponernos esos parches que entonces ya nos van a quitar de las cosas? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo te voy a dar un consejo. Ve hacia Jesús. Mira lo que dice la historia. Vamos a continuar. La historia dice que el Señor se acercó y le dijo al joven: levántate. Segundo punto, en Números Romanos: Jesús resucita al Hijo único. Lucas 7, versículos del 13 al 15 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dio a su madre. Cristo realizó sus milagros de una manera muy especial. Pero si hay algo, un denominador común en todas y en todos los milagros que el Señor Jesucristo realizó, fue que fueron hechos a través de la palabra. Fíjate las 3 veces que el Señor resucita a personas, ¿de qué manera lo hace? Como decíamos, a través de la palabra. A la hija de Jairo, el Señor Jesús la dice: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. A Lázaro le dijo: Lázaro, ven fuera. Y a este joven le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En las 3 ocasiones el Señor Jesús utilizó la palabra. La palabra poderosa, la misma que fue utilizada para la creación de los cielos, de la tierra, del universo, para crearte a ti y a mí, fue la misma palabra que el Señor Jesús utilizó para levantar a este hijo de la muerte. La Escritura nos muestra que la palabra de Dios tiene un gran poder. Dice que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que atraviesa el alma, los tuétanos y las coyunturas. De igual manera, la palabra nos habla de poder. No solamente de poder que utiliza Dios en nuestras vidas, sino
del poder que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Jesús se dirigió personalmente al joven. Fíjate un detalle que si no conoces puede ser interesante. El Señor Jesús fue y tocó directamente el féretro. Para un judío, tocar algo muerto, algo ya inerte, era inmundicia, le estaba prohibido. En cambio el Señor Jesús fue y tocó el féretro. Fijaros, primeramente el amor de Dios y segundo, el poder del Maestro. Efesios 2, del 1 al 6, leemos de la NTV. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Permíteme contarte una breve historia, ya para ir finalizando. Dicen que en África se encuentran dos hombres. Uno de ellos, un teólogo, un hombre de Dios, un hombre estudioso de la palabra, se encuentra con otro hombre que no conoce de Dios, con un inconverso, con una persona que probablemente estuviera en una adicción. Y este hombre de Dios le entrega un Nuevo Testamento. Le dice, recíbemelo por favor, es la palabra de Dios. El hombre le dice, mira, yo te lo recibo, pero te voy a advertir de una cosa. Cada una de las páginas que contiene este evangelio que me estás regalando, las voy a utilizar para liar cigarrillos. El hombre que le entregó el Nuevo Testamento le dijo, perfecto, te la entrego y si quieres, con cada página lía un cigarrillo. Pero te voy a pedir un favor, que por favor antes de liar el cigarrillo leas los versículos que hay en esa página. Años después, bastantes años después, este hombre erudito, este hombre de Dios, dio una conferencia. Entre esos hombres se levantó uno y le dijo al hombre que estaba dando la conferencia, oiga, usted probablemente no se acuerde de mí. Usted hace varios años me entregó un Nuevo Testamento. Usted me hizo prometerle que antes de utilizar cada una de las páginas de ese Nuevo Testamento para mis cigarros, yo leyera los versículos que en él había. Mire, le digo que me fumé el Evangelio de Mateo, que me fumé el Evangelio de Marcos, que me fumé el Evangelio de Lucas, pero cuando llegué a Juan, capítulo 3, versículo 16, dejé mi adicción al cigarro. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre consiguió dejar su adicción al tabaco, su adicción quizá a las drogas, porque acordémonos que estaba diciendo que las utilizaba para liar los cigarros. Pero el poder de Dios es evidente, incluso en las personas que no lo conocen, hizo que este hombre dejara la adicción. Mi hermano, mi hermana, cuando leemos en esta historia cómo se encontraba la madre del joven, vemos que estaba desolada. No hagas
derramar más lágrimas a tu madre, que cada noche se encierre en su habitación para orar por ti, derramando sus lágrimas, sin saber qué es lo que te está sucediendo, pero viendo un cambio evidente cada día en tu vida, y un cambio no para bien, sino todo lo contrario, para mal. No hagas que las lágrimas de tu familia, de tu padre, de tus hermanos, puedan ser derramadas el día de mañana, cuando los llamen por teléfono una noche y les digan que ha habido una reyerta, que ha habido una pelea en una discoteca en la cual te encontrabas, en la cual ha habido fallecidos y que su hijo es uno de ellos. Estás a tiempo. Abre los ojos. Dios te está hablando hoy. Mira que para Dios no existen las casualidades. El hecho de que tú estés viendo este video hoy no es una casualidad. Dios no tiene casualidades, tiene causalidades. Él las cosas las hace por una causa. Y es momento de que salgas de allá donde estás, de que salgas de esa adicción, de que rompas toda cadena con el enemigo y entregues tu vida a Cristo. Acompáñame, vamos a hacer esta oración juntos. Vamos a pedirle al Padre que rompa las cadenas y que te haga libre hoy. Padre amado, Dios de la gloria, gracias Señor porque tú has hablado hoy, Señor, porque tú hoy has mostrado, Señor, dónde yo me encuentro encadenado. ¿Cuál es la atadura, Señor, que a mí me tiene hoy, entregando mi vida y la de mi familia? Te pido perdón, Señor, porque hasta ahora he abierto los ojos, porque hasta ahora, Señor, he visto que mi vida está condenada al infierno por mi adicción a las drogas, por mi adicción al alcohol, por mi adicción al cigarrillo, que hoy estoy perdido, Señor, en mis pecados, que hoy tengo esta enfermedad, Señor, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Señor, ten misericordia de mí, Padre. Límpiame, Señor, y ayúdame. Pon tu mano sobre mi cuerpo muerto, Señor, tal y como hiciste con el hijo de la viuda de Naín. Pon tu mano, Señor, y dame vida. Llévame, Señor, de las tinieblas más oscuras a tu luz admirable, y permíteme, Señor, ser ejemplo, ser luz en este mundo, Señor, y tener una vida conforme a tu santa palabra, Señor. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Sé tú el que me guías, sé tú el que me guardas, sé tú el que me llevas de gloria en gloria. Entrego mi vida a ti, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esta enseñanza haya sido de edificación. Hemos visto las causas, solo algunas, que pueden hacer que nosotros estemos metidos en ese ataúd, pero también hemos visto quién nos puede sacar de ese ataúd, solo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando en los vídeos, en los podcasts. Muchas gracias por vuestros comentarios, por estar en contacto con nosotros. De verdad que para nosotros es un enorme placer ser parte de esta gran familia que somos la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Es muy importante que compartas estas enseñanzas a tus amigos, a tu familia, a todas las personas que conozcas, porque quizá estén pasando por una situación idéntica o similar a la que hemos hablado hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, enviar vuestros correos electrónicos con las peticiones de oración. Vamos a unir nuestras fuerzas, vamos a orar juntos. Y nada más, Iglesia, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Os amamos en Cristo y os enviamos un fuerte abrazo y miles de bendiciones para todos.